Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte y Palo Mayombe. Queremos indicar a todos aquellos que son ganguleros cómo utilizamos este tipo de firma de Sasi, 7 rayos, cuando realizamos cualquier tipo de trabajo. Muchas veces con los embeles podemos levantar letras buenas o malas, y muchas veces hasta letras para mandar a Urial a cualquier persona, mandarlo a comer. Estas patipén bajo signo son importantes porque desenvuelven el trabajo y ayuda a los inquisis de enganga a poder realizar con plena fuerza la ensara al cual están indicándole. Esta representación es de 7 rayos y Sasi, Santa Bárbara bendita. Queremos indicar también que las engangas llevan 4 machetes. No llevan machete, ni 7, ni 8, ni 15. Llevan 4 machetes. 2 machetes es para estar encajados, puestos arriba de la enganga, encajados, y 2 embeles a los costados de la enganga. Con esos 2 embeles del costado de la enganga casi siempre se trabajan con ellos. Cuando se pintan en embele la firma de 7 rayos, siempre tiene que ir esas como está para arriba, y a la vez cuando vire el embele tiene que ir entonces la flecha, en vez para arriba, va para abajo. O sea que siempre el embele tiene que estar pintado la flecha hacia abajo y hacia arriba. Es importante conocer esta firma que representa a Mamá Chola, la caridad del cobre, ya que tiene 5 ceros y a la vez está curviada porque representa al río. Y esta firma es utilizada siempre que trabajemos con Mamá Chola, la caridad del cobre, realizamos este tipo de firma. Decimos como la firma de 7 rayos. Tiene que haber una para arriba y una para abajo. Nunca el embele puede estar pintado para un solo lado. Si la flecha comienza desde el mango del machete hacia la punta que hace la flecha, la otro lado o la otra cara del embele tiene que ir la parte de atrás de la flecha y aquí terminar con la punta de la flecha, una para arriba y una para abajo. Siempre es bueno saber el uso que se le puede dar a los embeles, porque es parte importante al realizar cualquier trabajo. Vemos cómo la misma firma está hecha a la inversa, sino la punta de la flecha cayendo en el mango del machete. Del otro lado fue al revés, como pudimos ver. Esta firma es importante porque podemos desarrollar mayor fuerza cuando realizamos los trabajos. Sí, porque yo veo que trabajan con el embele, pero no trabajan con ninguna firma en el embele. Es bueno de que sepan cómo trabaja esto para que aprendan. De todas formas, ustedes son los que se van a llevar el título y a mí me van a olvidar. Estamos viendo la firma, cómo es que está trabajando hacia arriba y hacia abajo. De esta forma, damos a entender que siempre que trabajemos con Mamá Chola, tenemos que pintar el embele de esta manera. Fíjense que en cada curva tiene ceros. 1, 2, 3, 4 y 5 para que no haya equivocación. No puede haber 7 ceros, ni 8, ni 9, ni 4, ni 2.
tienen que haber 5 porque es la letra de la calidad del cobre 5. La flecha está curviada porque representa a el río. Aquí vemos una firma representativa de 7 rayos Sarabanda. Podemos ver la S y a la vez estrellas de Sarabanda que van a indicar, en realidad es lo mismo. Aquí vemos la representación de un triángulo. El triángulo representa a Guatariamba, a Ochosi. Cuando se hace, el embele para un lado debe pintarse para el otro, a no ser de que exista otro tipo de firma que se hagan. Ya eso es otra cosa que no podemos explicar. Pero sí, esta firma también es utilizada con el embele, con el machete. Siempre que hagamos cualquier trabajo con Guatariamba, Ochosi, problema de justicia, podemos encontrar esta. Podemos ver esta con el círculo que está representando a el cuyo Lucero Monte el Leguá. Representamos de esa forma, curviada la flecha, porque está representando también por camino de Mama Chola. Siempre que pintemos una flecha curviada, está representando a Mamá Chola. Aquí vemos la representación de 7 rayos, pero en firma una cruz, un 0, una cruz, un 0, una cruz, un 0, haciendo 7. No pueden haber 8, tienen que haber 7. Una cruz y un 0, una cruz y un 0, un bisongo y un 0, un bisongo y un 0. Son bisongos, no son cruces de ensamble, son bisongos, cruz. Tiene que terminar en bisongo y empezar en bisongo y terminar en bisongo. Aquí vemos otra firma con un rectangular. Esto está representando también a Sarabanda, pero con camino de 7 rayos y sasi. ¿Por qué? Porque tiene una cruz y un 0, una cruz y un 0, una cruz y un 0, representando 7. Y dentro del cuadrado representando a Mamá Umbo, la Virgen de Regla. Todo cuadrado que se hace representan a Mamá Umbo, la Virgen de Regla. Esto es importante cuando trabajamos con el embele, porque con el embele limpiamos el encombo de la persona. Con el embele rompemos acciones. Con el embele quitamos letras de justicia y letras de que te corten o tengas problemas de enfermedad y que vayas a la bata blanca al médico a que te operen. Esto quita esas letras, representando por 7, empezando en bisongo y terminando. Aquí vemos la firma de nuevo de Isasi 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Esta firma es la más común que se hace en los embeles. Casi siempre, cada vez que trabajan con el embele, están trabajando con esta firma. Esto representa quitar las malas letras de las personas. Cuando limpiamos una persona con 2 embeles, siempre cuando llegamos a la cabeza tenemos que sonar los 2 embeles, y cuando llegamos al piso, sonarlo en el piso, despojar de arriba hacia abajo y volver a cruzar los embeles y hacerlos sonar cuando hacemos las limpiezas, lo mismo por atrás de la persona que por adelante. Aquí vemos las estrellas de Sarabanda, que pueden ser 9 o pueden ser 8. Cuando son 8 están llamando directamente
a Mamá Humbó, la Virgen de Regla. Aquí son 8 y del otro lado son 9. Estas son buenas. Esta firma cuando llamamos a Sarabanda y queremos cruzar 2 embeles para dar fortificación a las platipembas o signos mágicos. Esto juega un papel importante en la vida del palero. Existen muchas otras más, pero estamos dando las que son necesarias para trabajar con ellas, sobre todo para quitar malas letras y limpiar a la persona. Ponemos 2 flechas con un bisón en el medio para así quitar letra de justicia pasando una paloma por encima de la persona. Hacemos lo mismo con 2 embeles que tengan las 2 flechas. Estas flechas están al revés de una cara y al revés de la otra cara, y así vamos a cruzar los 2 embeles frente a la cabeza de la persona. Vamos a ir limpiando de abajo, de arriba hacia abajo, y sonando y cruzando los embeles y sonándolos cada vez que lleguemos abajo. Los costados, el frente de la persona, la espalda y sobre todo arriba, para romper cualquier corriente mala que tenga la persona. Aquí podemos ver 9 rayas representando a Centella, la dueña de los espíritus, con 2 bisongos o cruces. Pero estos no son cruces de ensamble, esto representa a los muertos. Con este círculo igual representamos a el cuyo lucero, ya que en el medio tenemos la firma de lucero, una para abajo y una para abajo, con un círculo en la punta, una para abajo y otra para arriba. Nunca puede estar la flecha solamente para un lado. Tiene que tener entradas y salidas. Si usted logra aprender esto, usted cuando limpie una persona va a hacerlo correctamente. Y no solo eso, cuando vaya a levantar alguna letra para enviar algún inquisimalongo o espíritu malo, va a estar totalmente fuerte ese espíritu que usted va a mandar, ya que ellos necesitan las armas que usa la enganga para llevarla espiritualmente y tener su defensa. Si usted no pinta un embele, el espíritu no va a llegar con la fuerza que necesita para vencer aquello que se le ha estado pidiendo. Fíjense de qué forma el gangulero realiza los trabajos y los embeles que están encajados en la enganga juegan una parte importante, ya que cada enganga también tiene que tener un dilongo o un plato encima de él, parado, no acostado, parado, porque siempre con ese plato se va a poder limpiar a la persona. Bueno, un salam aleikum, espero que hayan recibido esto con algo más de conocimiento y cuando tengan la oportunidad denme gracias, al menos por aprender algo que ustedes no han aprendido. Salam aleikum para todos los tatas, tatajitas, yayi y enguellos. Batalla Iraca, batalla mundo. Nunca miente.